Estudiantes anunció ayer la destitución de Pedro Rivero como entrenador del primer equipo en una decisión que pues sorprendió completamente en la primera FEB y puso la categoría un día más patas arriba. Analizamos esta situación en Bajando al Barro y su posible sustituto. Buenos días. La verdad que ayer nos quedamos todos en shock porque de un momento para otro la noticia la avanzó gigantes, 10 minutos antes del anuncio oficial del club. Y bueno, no era otra que el club, Estudiantes, por motivos digamos, de la misma directiva, es el que decide no contar con Pedro Rivero para este final de temporada, en el que probablemente, para muchos sí, para muchos no, era el mejor momento en el que ha estado el Estudiantes en todo el año. 7 victorias consecutivas, llegada de Joaquín Rodríguez, mejora exponencial de Devin Smith y llega la decisión en un momento cuanto menos sorprendente. Sí, la verdad es que fue impactante, ¿no? Sobre todo por lo que decías. Se anuncia antes de que se anuncie el club, empieza a moverse un poco todo, lo anuncia el club, empiezan a sonar varios nombres, ¿no? Se lee por ahí que Lezcano, se lee por ahí que, que está firmado, que está tal. Pero el hecho, y sabiendo lo que sabemos, es que a Pedro Rivero se le destituye ayer por la tarde. Sí. Y que el club alega, bueno, pues que por cosas de la directiva, ¿no? Pues por diferentes circunstancias. Es algo que no entendemos, ¿no? Creo que no entendemos mucha gente. Obviamente, y con esas cosas hay que ser un poco cuidadoso porque estamos hablando de un despido de alguien sin trabajo. Obviamente, en un escenario que yo puedo plantear que se puede entender sería ante Oviedo, por ejemplo, tras perder. Que bueno, Eso es. ahí, pues mira, casi ni te lo compro, pero si te lo puedo comprar, bueno, pues ahí puede ser. Pero ahí no se hace, con lo cual le deposita su confianza. Y en todo caso, después de perder ante Lleida en Final Four, ¿no? Que Eso ahí es. es que es algo Desde luego. entendible. Pero una vez que le das el año al entrenador y le das confianza, no tiene sentido echarle ahora cuando quedan pocas jornadas y tienes que ir a Santiago. Y sobre todo, Jaime, lo que tú decías, son 7 victorias de Estudiantes consecutivas. El equipo sí que está dejando muchas dudas en el rebote y defensivamente tiene alguna laguna, pero esto va de ganar, al final el equipo estaba ganando. Depende de sí mismo, porque al final juega contra Burgos la última jornada y, y no se entiende mucho esta decisión, ¿no? Yo creo que ha sido precipitada o síntoma de que algo pasaba internamente que se nos escape o que no podamos ver. Se ha hablado mucho del que el vestuario no está con él en ese sentido, pero vimos ahí un tuit de Jason Greiner que por lo menos la estrella sí Eso parece es. que está con él, aunque luego lo borrara. Entonces, Lo más allá de dejamos por aquí, dejaremos el tuit de Jason Greiner, que después lo eliminó, y también se pronunció Juancho Hernán Gómez, que sabéis es un fan confeso de Estudiantes. eso es Juancho Hernán Gómez, J. Cuspinera también, que estuvo entrando a Sí, Estudiantes, que puso un tuit que tampoco entendía nada. Porque es que es difícil de entender, Jaime, creo que lo hablamos ayer, y por mucha gente de Estudiantes que haya apoyado el movimiento, que bueno, eso ya son opiniones, gustos y percepciones, creo que no es un buen momento, un buen timing. Ojo, que por supuesto depende del sustituto, que ahora hablaremos un poco de quiénes suenan. Este valor se podrá hacer a final de temporada cuando se sepa si fue acertado o no. Al final tampoco ya vamos a saber nunca si con Rivero se hubiera subido el club o no. Pero lo eso que es es. verdad es que valorando el timing es malo. Luego la decisión pues se valorará a futuro si es buena o mala. Pero en cuanto a timing y tiempos, no lo es. Vamos a repasar, si quieres, como decías, el contexto un poco, Mm. porque la sensación que transmite, por lo menos desde fuera, es que Estudiantes ha tenido tres momentos, bueno, sí, momentos en los que parecía algo más lógica la decisión de Pedro Rivero y se decide no hacerlo. Es decir, la derrota muy abultada en tu fase final, en tu Final Four, ante Lleida, que hubiera supuesto el regreso a la Liga Andesa, la derrota ante San Pablo Burgos, incluso si a alguien le hubiera parecido porque juegas en casa, porque es un partido que en buena parte has estado 10 por encima y parecía que ibas a ganar y te pone desde luego en una situación de inferioridad para afrontar la segunda vuelta. Y la derrota ante Oviedo, que es un partido en el que van ganando de más de 20 puntos y el equipo se va cayendo poco a poco a pedazos y ve como un equipo de la parte baja de la tabla que encadenaba varias derrotas consecutivas te gana en casa. Y eso también es otra de las situaciones que sitúa a Estudiantes con pocas opciones del ascenso directo, por lo menos a nivel sensaciones. A nivel estadístico es verdad que depende de sí mismo, pero pues sí que la realidad es que todos los equipos ahora mismo parecen un peldaño por debajo de San Pablo Burgos a la hora de lograr ese ansiado objetivo. A raíz de San Pablo Burgos, lo que decimos, también me parece importante poner este contexto para ver
pues precedentes similares. El año pasado, el equipo de la ciudad burgalesa decide prescindir de Lolo Encinas en Eso una es. situación más o menos similar, ¿no? Porque es un equipo que al principio convencía, que parecía que iba al ascenso directo, que encadenó una racha horrible y cuando volvió a su, no a su mejor momento, pero a un momento aceptable en el que parecía que podía pelear por el ascenso, aunque algunos de los partidos los sacaba de forma ranqueante, decide prescindir de Lolo Encinas en la jornada 28. Después de la jornada 28 es cuando decide este cambio, en este caso sí después de la jornada 25, 3 semanas después. El 8 de abril toma posesión del cargo de entrenador de San Pablo Burgos, J. Cuspinera, y lo que podemos decir nosotros es que el trabajo de J. Cuspinera no fue malo, el equipo se metió a Final Four, se clasificó en playoff de forma bastante solvente, pero no había tiempo suficiente ni medios para que un entrenador se adaptase y cambiara de forma tan radical al equipo que fuera, pasara de ser un candidato más a ser el gran favorito en la Final Four. Por lo menos es nuestra forma de verlo. Entonces, este año lo que se decide con Pedro Rivero, por lo menos lo que parece desde fuera y lo que hemos leído, es que el club tenía claro, después del partido de Oviedo, que este cambio iba a suceder, ¿no? Y que estaba esperando un poco a conseguir ese posible sustituto ideal para encarar la fase final. Parece que se asume un poco que ese puesto de ascenso directo, salvo Hecatombe, va a ser de San Pablo Burgos y que con un cambio de entrenador pues va a afrontar mejor unos hipotéticos playoffs y una hipotética Final Four. Pero bueno, sí que es verdad que ahora mismo es difícil de entender y tendremos que ver pues quién es ese posible sustituto porque suena Nacho Lezcano y tiene que cambiar algunas cosas que tampoco terminamos de saber cuáles son porque como decimos, pocas semanas antes se apuesta por la llegada de Joaquín Rodríguez, el equipo está fluyendo muy bien en ataque, le ha quitado responsabilidad a Jason Granger, le ha asumido Joaquín Rodríguez, que es un jugador de otra categoría, ha mejorado Devin Smith, sigue en su nivel de Jan Kravitz y hay jugadores que están por debajo de lo esperado, pero quizá la llegada de un entrenador no consigue que dos o tres jugadores que no mismo están en un mal momento anímico o de forma lo cambian radicalmente. Estudiantes, si nos vamos a datos numéricos en cuanto a la temporada, es el tercer equipo en anotación, está en la parte alta en ritmo, está en posesiones por partido, está en la parte alta en asistencias, está en la parte alta en porcentaje de tiros de 2, en porcentaje de tiros de 3, en prácticamente todo lo que no son rebotes. Es un equipo que una de las grandes características que hemos dicho este año, ¿no? Respecto a otros años, es que sabe sufrir, que ha conseguido partidos, victorias, en los que otros años, por presión o porque las cosas no salían bien, se hubiera caído derrotado y que, teniendo problemas en defensa, que es una realidad, cuando los partidos se aprietan, también sabe bajar el culo y complicar un poco la circulación de balón y la anotación de los equipos rivales. Entonces, ¿qué es lo que crees que ha visto Estudiantes, Kiko, para decidir este cambio y qué puede aportar, hablando hipotéticamente, la que parece muy probable llegada de Nacho Lezcano? Bueno, dos cosas. A mí Lezcano me parece un entrenadorazo. Creo que es una apuesta Lo tenemos muy claro. buena por parte del club si se acaba haciendo. No sabemos el número de estas horas. Seguramente a lo mejor cuando suba el vídeo, cuando el vídeo se subido, se sepa ya. Pero tendría a toda punta que será Lezcano. Por supuesto, sería muy extraño que el estudiante tome esta decisión sin tener el entrenador ya firmado, con lo cual sería menos entendible aún. Y en cuanto a los motivos, Jaime, yo creo que más allá de lo externo que no sepamos, que no lo podemos jugar porque no lo sabemos, por sacar algún contexto deportivo, en la presión que supone el perseguir a este Burgos e intentar ganar el ascenso directo, hayan visto que no llega, ¿no? Con Claro. lo que hay. Pero si vamos a los datos, más allá de que el Estudiantes es un equipo, como he dicho, que en el rebote ha sufrido muchísimo y ha sido uno de sus lunares en las últimas semanas, sobre todo, lo creo que la derrota en Oviedo sí tiene sentido que pueda pesar. Lo hemos dicho antes. O sea, si algo tiene sentido en poder echar a alguien con lo que eso conlleva, ¿sabes? Solo hubiese tenido sentido en el escenario que hemos dicho de Lleida el año pasado y este año, en cualquier caso, que se pueda entender, aunque bueno, sería extraño también ante Oviedo, pues es verdad que eso lleva mascándose desde ese tiempo y esa espera de un sustituto. Sí que verá que lo que hemos dicho llega en el peor momento porque Estudiantes cuando está más ganando es ahora, es el equipo que más está ganando en la última racha de partidos. Entonces, bueno, deportivamente eso, la jornada de liga defensiva. Se ha hablado mucho también, Jaime, de la segunda unidad de Estudiantes. Creo que al final
se está responsabilizando a los entrenadores de cosas que yo creo que no son Yo iba a tan... tirar por ahí también. Es O que sea, porque la segunda unidad de Estudiantes, el otro día ante Palencia se vio que cuando pasas por un quineto más físico pierdes creatividad, pero yo creo que no es culpa de Pedro Rivero. Al final, Cristian Díaz no es Jason Grenier, Francis Alonso hay que descargarle un poco más de balón, con lo cual no puede asumirte esa creatividad. Obviamente, Juan Rubio no te puede subir el balón en muchos contextos. Y creo que al final eso no es culpa de Pedro Rivero, ¿no? Al final es usar un poco lo que tienes y las funciones que tienes. Que a lo mejor se puede dar otro uso a los jugadores, veremos con el entrenador, ¿no? Al final, bueno, pues Lezcano conoce jugadores como Andrich, como Rubio, también conocía a Pedro Rivero, jugadores Rubio como... que tenía un rol muy distinto en Andorra. Entonces, Eso es. veremos. Vamos a pararnos un poco ahí, porque yo lo que veo un poco lo que dices tú, ¿no? Que, que hay equipos que, por ejemplo, han visto que sus opciones están por debajo del resto, sobre todo el caso de Obradoiro, porque la plantilla no estaba bien confeccionada. Eso es. Y sí que es verdad que ha cambiado el entrenador, pero en un momento mucho más dubitativo que Estudiantes, perdón, aunque sorprendió también en su Sí, momento el cambio de entrenador. Y lo que ha hecho ha sido reforzarse en las posiciones en las que ellos veían que podían dar un salto con jugadores que van a marcar diferencias. eso Lo es. que parece que aquí pasa es que las dudas en la directiva están principalmente con el entrenador, porque no ha habido prácticamente movimientos. La llegada de Joaquín Rodríguez es una oportunidad de mercado de un jugador que iba a salir de Zaragoza cedido por la llegada de Tomás Dimsa. No es que, o por lo menos no parece, que Estudiantes estuviera buscando desesperadamente un refuerzo en el mercado. Por ejemplo, ese puesto de 4 que se ha hablado muchas veces no se ha tocado. Se mantiene la apuesta por Kelavi Chivarro, se mantiene la apuesta por Cristian Díaz en el puesto de base suplente. Lo que da la sensación es que desde arriba ven una plantilla capacitada para subir, pero un entrenador que ahora mismo les resta opciones, por Sí, decirlo de forma clara. sí, sí, totalmente. Yo, es lo que decía Jaime, creo que se responsabiliza en general muchas veces al entrenador de lo que pasa. Y muchas veces no es así. Que un jugador no pueda subir el balón no es culpa del entrenador. O que a un jugador le cueste más generar no es culpa del entrenador. Al final lo que tienes y lo que puedes cómo usarlo, ¿no? Lo puedes usar de otra manera, pero hay espacios que no se pueden tocar. Y la manta que no lo tapa todo. Entonces yo creo que sí que ha habido un cierto enrun con Pedro Rivero este año. En cada partido a lo mejor que no gustaba cómo jugaba el equipo, pero el equipo ganaba, ¿no? Entonces, de hecho, ante los partidos que pierde Estudiantes, ante Tizona en Burgos, es por detalles. Al final, si te escapa un partido que tienes a cara cruz, sale cruz. Ante Burgos compite realmente bien. Se te escapa por 5 puntos ante el mejor rival de la liga, con lo cual es un partido muy bien competido. Y contra Oviedo sí que está el debe, porque te remontan una Sí, ventaja sí. de 25 puntos. Así que es un partido que eso que si puedes reprochar algo, ese partido sí es un reproche bastante gordo, porque es lógico. Pero por lo demás, yo creo que ha sido una temporada bastante sólida de Estudiantes. Era que en Copa España pierde y cae de manera contundente entre Burgos, pero yo es una temporada que no me espero que sea este entrenador, ¿no? Por muy mal que juegue el equipo, eso sí, ahora que las sensaciones de juego a lo mejor eran un poco dubitativas, tal, pero bueno, más allá de eso, creo que la temporada es sólida. Y luego, Jaime, que Estudiantes ha tenido 4 entrenadores diferentes, ya en la etapa que llevan en primera FEB, ¿no? Ser una media entrenador por año, por así decirlo. Empezó con J. Cuspinera, tras bajar con él de ACB, se apuesta por él. Consigue una racha un poco complicada perdiendo ante Laurgi, perdiendo ante Coruña, que causa su destitución. Llega Epi, el equipo llega a Final Four, cae ante Girona. A la siguiente se apuesta por Javi Rodríguez, que la verdad es que hace un trabajo bastante decente, sobre todo bueno, la plantilla ese año le cuesta un poco más por encajes y situación brillar, cae en playoff ante Burgos, ni siquiera llega a Final Four. Llega Pedro Rivero, recién ascendido con Palencia, no asciende con el equipo, vuelve a coger un equipo de Leboro y juega la Final Four ante Lleida, en la que cae bastante contundente. Y Y ahí en sí verano se después, vuelve a apostar por él. Es que, eso es, esa es la por, clave. bueno, por poner un ejemplo similar, a mí lo que me da la sensación desde el principio de temporada es que en Estudiantes pasaba un poquito lo que pasó en Baskonia y con Peñarroya, que no encuentra en verano lo que quería como entrenador o no le sale de primeras y apuesta por renovar a Pedro Rivero, pero ya con la mosca detrás de la oreja de que si me sale otra cosa, lo vaya a cambiar porque no tengo plena confianza en el entrenador. Y a mí eso ya me parece un error, porque Puede creo ser. que Pedro Rivero es un gran entrenador y si comparamos un poquito un par de cosas que creo que también merece la pena pararnos a ver,
el ascenso de Palencia con Pedro Rivero como entrenador tiene un par de cositas en la plantilla que Estudiantes no pueden ni soñar con ellas ahora mismo. Entonces, es verdad que es un contexto muy distinto. Tiene autosuficiencia cerca de la canasta en jugadores interiores y ya no solo autosuficiencia, sino posible creación a otros jugadores en Tanner McGrew, que es algo que está muy lejos de esta plantilla de Estudiantes. Tiene jugadores muy físicos con posibilidad de intercambiar en posiciones de defensa como son Casibabo y Costadino. Y tiene un especialista defensivo para trabajar pues que les cueste al resto de equipos producir con balón y producir en bloqueo directo como es Chumi Ortega. Y eso sí que se puede ver algo más en Adam Sola, pero es un jugador más limitado en ataque de lo que era Chumi Ortega en ese Palencia. Entonces, Estudiantes ha tenido 2 plantillones en los 2 años de Pedro Rivero, pero si lo pensamos en frío, ninguna ha sido del todo bien distribuida y desde luego no parece que se asemejen mucho a lo que consiguió Palencia en el año del ascenso. Entonces Pedro Rivero también se ha tenido que adaptar a las plantillas que le han dado un poco, por lo menos es lo que parece desde fuera. No sabemos cuánta capacidad de decisión ha tenido él en la confección de estas. Sí, y yo también creo, Jaime, por ejemplo, el Jaden Smith, el rol que hacía en ese Valencia, ¿no? Que estaba a un nivel de generación muchísimo mayor al que estaba ahora, que obviamente con Granger y Juan Rodríguez tienes otro espacio, ¿no? Entonces los roles cambian, las situaciones cambian. Es verdad que no juegan distintos el Valencia Estudiantes, el primer año sobre todo, porque más o menos los lugares comunes y estilo de juego eran parecidos por playbook, por lo que usaba Pedro Rivero, eran bastante parecidos, bastante semejantes. Sí. Pero obviamente los equipos que le plantean son las mismas. Por mucho que estuviese Wintering el año pasado, por ejemplo, por mucho que esté Smith este año, no son los mismos lugares, no es la misma situación de contexto de plantilla. Entonces yo creo que basando la eficiencia en resultados y no en juego, el Estudiante está haciendo una temporada bastante sólida. En juego, bueno, puede generar sus dudas en el tema del rebote, pero sí que era que a lo mejor no se veía ese compromiso de algunos jugadores con el entrenador, ¿no? Visto desde fuera, parecía, y por lo que se comentaba también desde dentro, que hemos escuchado a mucha gente decir que muchos jugadores que no están con él, no lo sé, pero es muy Bueno, llamativo lo que ha pasado. por respaldar un poco, de alguna forma, con datos o con sensaciones, la decisión de Estudiantes, lo que nosotros podemos ver es que ningún equipo, o salvando un poco ese Girona, con la que la llegada de Marc Gasol es algo mucho más anómalo, ningún equipo ha subido en los últimos años simplemente por plantilla. Es decir, yo creo que los equipos que han subido son los que jugando se veía que eran más equipo y que tenían más trabajo detrás. Son Granada, son Breogán, son Andorra, Palencia, Coruña el año pasado, Lleida como los 2 máximos exponentes, y eso pues no cuadra con este Estudiantes. Es una realidad. Estudiantes es un equipo que ha sacado partidos por puro talento, que en una Final Four eso te puede dar un ascenso, porque creo que al final el estado de forma y la capacidad que tengas en la plantilla es lo más importante en una Final Four, pero bueno, yo qué sé, es que es sorprendente, pero sí que es verdad que con la llegada a esa terna de candidatos al ascenso de Obradoiro, con el nivel de Fuenlabrada en caso de que recuperen a Jorge Bilbao ya en Zosa, con un Betis que está muy sólido, pues en un fin de semana en el que a lo mejor no tengas tantas variantes tácticas como pueden tener otros equipos, es lo que ha podido generar alguna duda en Estudiantes. Sí, totalmente. Yo, al final, es lo que creo, Jaime, que la temporada es muy exigente, Burgos te exige mucho. Es que nadie se Y puede comparar con Burgos. Yo creo que también hay que sí, partir de esa base. Es que es Burgos verdad. está haciendo una temporada fuera de lo normal, probablemente mejor que la de Andorra y probablemente mejor de la de Betis. Es que es anómala, va a batir el récord. Yo creo que tiene pinta, o todo apunta que va a batir el récord de mejor temporada en primera FEP. Y es que, si lo piensas, el equipo más cercano de ese nivel de Burgos es Estudiantes. Sí. En nivel, no en juego, pero en nivel, en números, en, talento. Entonces, bueno, ahora esperar a ver quién llega a Estudiantes. Lezcano, pues tiene muy buena pinta, la verdad, para qué mentir, es un entrenador Sí. maravilloso, fantástico. Los precedentes de cambio de entrenador yo creo que no invitan al optimismo, pero ningún cambio de entrenador, sin desmerecer ni muchísimo menos a Epi y a J. Cuspinera, ha sido para traer a un entrenador como Nacho Lezcano, que cada vez que ha estado en esta primera FEB,
pues sus equipos han sido pues de culto absoluto, Sí, jugando por encima probablemente de lo que se esperaba en todos los casos. Y su rendimiento con Andorra el año pasado en Liga Endesa también es muy bueno. Cuando dirigió a Baskonia esa media temporada también estuvo muy bien. Es un entrenador que por calidad táctica pues está por encima de lo que hay en la sí. primera FEP, y eso que el nivel es muy bueno. Es de. Al final, si firmas a Lezcano, tienes una garantía, ¿no? ¿no? Que también creo que la tenías con Rivero, porque Rivero con Valencia hizo un trabajazo y subió. Pero sí que era que, bueno, si hay que encontrar un sustituto, Lezcano es una opción muy sólida. Por bagaje, por playbook, por lo que ha mostrado tanto en ACB como en Primera C. Y bueno, hará falta saber el nombre oficial, Jaime, que incluso tal y como está el guión puede sorprender, no lo sabemos, no tenemos información al respecto. Pero bueno, era importante saber un poco nuestra opinión, qué pensábamos un poco de lo que había pasado, si nos encajaba el movimiento o no, o la decisión, mejor dicho. Luego Y también por apuntar una cosa más antes de cerrar el vídeo, en caso de que sea Lezcano el entrenador, Estudiantes tiene Granger, tiene Joaquín Rodríguez, tiene Devin Smith. Nunca hemos visto un equipo entrenado por Lezcano con tanto jugador que necesite balón y que haya que organizar tanta distribución de balón. Hemos visto equipos en los que había mucho poderío interior y se buscaba potenciar a esos interiores, que lo puede hacer con este Estudiantes, con Kravitz y con Barro. Hemos visto equipos con jugadores que salían a tirar, que necesitaban poco balón, con Di, con Andrich, Bori. etcétera. Pero Bori, eso es. Pero ninguno tenía tanta dependencia como este Estudiantes, en lo que te podía producir tanto Granger como ahora Joaquín Rodríguez. Y veremos si es el caso, pues cómo se gestiona eso, porque también es un cambio de plantilla en cuanto a perfil bastante distinto. Sí que es verdad que en cuanto a balón que puedan asumir, realmente tienes Granger, Joaquín Rodríguez ahora mismo, que como segundo generador está rindiendo. Smith, que también te puede hacer Sí, tareas de balón, pero yo que también ahora lo creo. en un rol de ejecución está bastante cómodo y se está demostrando. Y luego el tema de Cristian Díaz y Francis Alonso. A lo mejor Francis Alonso depende también el rol que pueda asumir ahora con un nuevo entrenador o la situación. Creo que va a ser un poco también la clave de la segunda unidad con Francis Alonso, el rol que pueda asumir sobre todo sin balón, ¿no? Para que a lo Sí, mejor sí, sí. para que le funcione. Y Cristian Díaz, sobre todo, que ha tenido partidos muy buenos esta temporada, alguno ha tenido muy bueno. También encontrar ese espacio, ¿no? Y darle un poco más de creatividad a la segunda unidad, que bueno, que realmente ha sido uno de los estudiantes, ¿no? Esa segunda unidad con tanta falta de creatividad en muchos casos, ¿no? Pero bueno, que por mi parte, Jaime, eso, creo que Sí. es un movimiento que cambia la liga por completo, cambia el panorama del fin de semana, porque esa es otra. Creo que no hay tiempo físico para cambiar la táctica de un equipo para el sábado. No, Porque no, es lo que se absurdo. vaya a ver este sábado es lo que arrastraba Pedro Rivero, con alguna variante del que asuma el cargo de cara a este sábado, que no parece que vaya a ser el nuevo entrenador, por lo menos ahora de primeras. Sí que es Eso verdad que es. estamos a martes y hay tiempo, pero, pero bueno, lo que dices tú, cambia la liga de cara a las próximas semanas y tampoco sabemos si la cambia en cuanto a mayor competitividad, menor, Estudiantes se va a caer, va a competir más arriba, no lo sabemos. Es un movimiento que genera una incertidumbre inesperada de cara a esta recta final. Es ir tocando teclas. Al final, Jaime, yo creo que también lo que pasó un poco con Rubén Perelló, ¿te acuerdas? Cuando se cambió de Alicante, ¿qué tal? Al final no vimos este Alicante hasta dentro de unas jornadas pasadas, ¿no? Al final, Sí, es cierto. y todavía no está yendo en plenitud lo que quiere llegar Rubén Perelló, porque es que se verá en la próxima temporada. Porque ahora es complicado que un entrenador pueda cambiar la táctica de un día para otro, mostrar todo su repertorio, todo lo que quiere jugar, y se irá viendo. Pero bueno, todavía es verdad que quedan 9 jornadas, Estudiantes sigue dependiendo de sí mismo, recordemos. Le viene lo gordo fuera de casa, que por eso me sorprendió también toda la decisión, Sí, porque le viene Obradoiro fuera, Betis fuera, Burgos fuera, Fuenlabrada la fuera, verdad, le viene todo todo. gordo. Entonces, bueno, veremos, Jaime, veremos cómo va esto. Y por mi parte, no mucho más, ¿no? Con ganas de ver cómo cómo es este nuevo Estudiantes, entre comillas, nuevo, porque vamos a ver mucho de lo Sí. antiguo y pequeñas cosas de lo que se quiera ir del nuevo entrenador, sea quien sea Lezcano, sea el que venga. Pero bueno, en cualquier caso, es nuevo incentivo para otra liga nueva, realmente. Ha habido diferentes ligas en este año, así que a ver qué nos depara esta nueva liga a la que le quedan 10 jornadas.
Pues nosotros lo vamos a ir dejando por aquí. Queríamos hacer un vídeo porque la actualidad lo requería. Queríamos pues un poco contextualizar por qué se ha podido tomar esta decisión, qué decisiones la respaldan, qué datos la respaldan, qué datos no la respaldan. También dar un poquito nuestra opinión porque, bueno, estamos toda la temporada cubriendo esta liga y tenemos que mojarnos un poquito a veces. Y en este vídeo hemos intentado aglutinar todo para ofreceros la información en el tiempo más breve posible. Esperemos que os haya sido de utilidad. Dejadnos vuestra opinión porque creo que da lugar a debate esta destitución de Pedro Rivero. Así que nada, Kiko, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Esperemos que os Jaime. haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.